dolor y tristeza en la humanidad. ¿Por qué? ¿Quién puede coger a Dios y moverlo de su posición? Quitarle sus propósitos, querer retroceder, querer agregarle, hasta desconocer, hasta criticar a una persona, a un ser que tiene tanta grandeza y que no hay quien se le iguale. Entonces, ¿cuál es mi posición desde que yo estoy leyendo esto? Que el mismo Moisés, que era el hombre más manso de la tierra, dice la palabra, porque le obedecía a Dios. ¿Qué iba a hacer cuando Dios le dijo esto? Quedarse quieto, ¿sí o no? Él pudo decir muchas cosas. Y entonces, ¿por qué yo sufrí tanto? Y entonces, ¿por qué me tocó atravesar ese desierto? Y entonces, ¿él qué hizo? Silencio. Porque Dios siempre será Dios. Amén. ¿Sí o no? El jornalero llegó tarde y le pagó al otro lo mismo que el que había comenzado a trabajar temprano. Es que él hace cosas que en la lógica humana tú no las puedes entender. ¿Quién dice amén? Amén. Pues unos llegaron temprano y otros llegaron ¿qué? Más tarde, pero él le plació pagarle lo mismo al que llegó temprano como el que llegó tarde, porque él hace con lo de él lo que quiere. Entonces, ¿cuál es mi posición? No la de Jonás. ¿Cuál es la posición de Jonás? Cabrero, porque salió del vientre del pez y fue a cumplir lo que dijo Dios, pero con el anuncio se salvó Nínive. ¿Quién dice amén? Y él se molestó. ¿Por qué me voy a molestar por lo que dice Dios? Si Dios es perfecto, ¿quién dice amén? Eso es lo que Él está esperando de nosotros. Queja no, murmuración tampoco, cuestionamiento menos. ¿Qué tengo que hacer? Silencio, obedece. ¿Qué hizo Moisés? Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Obedeció. Si hubiese sido un Jonás que hubiera hecho Moisés, dígame a ver, ¿qué hubiera dicho? Tanto que sufrí, tanto. No, silencio. ¿Quién dice amén? Amén. Juan 15:5. ¿Quién está contento? Amén. Descansa. A Dios no se le olvida nada y nada queda fuera de los ojos de Él, ni están lejos de su conocimiento. Dios lo sabe todo. Vamos a leerlo, por favor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Separados de mí qué? Nada podéis hacer. Y la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de su gloria. Lo que quiere decir que como estamos separados de Él, estamos invalidados para hacer, no podemos hacer nada. ¿Cuándo podemos hacer? Apenas cruzas ese nivel que tenías, apenas alcanzas, ese nivel de estar separado, a unirte a través del único mediador. Ahí es donde tú comienzas a hacer, porque lo demás es perder el tiempo. ¿Quién dice amén? Nosotros no somos salvos por obras. Nosotros no somos salvos por inteligencia. Nosotros somos salvos porque cogimos al Salvador del mundo y lo atendimos. Y nos unimos a la obediencia del Señor. Pues mucha gente dirá, ¿y por qué Jesús? ¿Y por qué mediador? Y no digas por qué. Eso fue lo que Dios creó. Él es dueño y Él es el que manda y es así y ya. No pelees. Salmo 63:9. Aquí vamos a ver algo para que veas cómo lo que da sentido a nosotros es la obediencia. Podríamos nosotros preguntarnos 1000 cosas esta noche. No te preguntes 1000, obedece ya. ¿Quién dice amén? Amén. Esa fue la forma como Dios creó el universo y así hay que aceptarlo. Vamos a leerlo. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Fíjense quiénes son los que hablan mentira. Ustedes son de vuestro padre
El diablo. Esto no tiene todavía la aprobación de hacer. Ellos hablan y hablan mentira, hacen y es desobediencia. Todo lo que hace un hombre fuera de la salvación se convierte en desobediencia. Mientras eres inocente, Dios te va a perdonar, pero cuando ya conoces, Él te va a exigir. ¿Quién dice amén? Entonces, separados de Él, nada puedo hacer. Por cuanto fueron todos destituidos, toca regresar a la unión para que lo que haga tenga sentido y sea aprobado por Dios. Esa fue la forma que Él escogió. Pues te puedes preguntar, ¿y por qué para perdón de pecado hay que matar a un animal? Y te puedes preguntar, ¿y por qué tuvo que venir Jesús? ¿Y cómo tuvo que venir Jesús a sufrir tanto? No te preguntes tantas cosas. Dios es Dios. Repósate en que eso fue la forma como Él formó todas las cosas. Ese fue el método, esa fue la manera que Él mismo formó para que todos sean salvos. Pues no preguntemos nada, porque el dueño hace con lo que tiene, como quiere y con quien quiere. ¿Quién está contento? Vamos a leer Romanos 11 y nos vamos al 11:11. Vamos a leerlo despacio porque necesitamos encontrar algo muy profundo ahí. Vamos a leerlo, por favor. Desde el 11 lo vamos a leer. No está en la guía. Romanos 11:11. Si trajiste Biblia, por favor, lee, búscalo, porque aquí vamos a encontrar otro misterio, igual de grande como todas las cosas del Señor, pero que simplemente Él es el que manda. Esto es lo que te va a hacer reposar. Vamos a leerlo. Romanos 11:11. Sí, Señor. Dice Romanos 11:11. Romanos 11:11 dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarle a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Sigue leyendo. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Sigue leyendo. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. ¿Quiénes fueron los injertados? Los gentiles, ¿sí o no? Y fueron desgajados los hijos de Dios. Pero sigue leyendo, por favor. Y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Amén. Pues las ramas de Adán fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Oigan bien. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso Dios para volvernos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. ¿Quién es el olivo silvestre? Los gentiles, ¿verdad? Estos gentiles pasan al buen olivo, oiga bien. Pero dice Dios que sus remanentes, si no se mantiene la incredulidad, también volverán a su restauración. Pero ahora vamos a leer el 25 y todavía entenderán más lo que acabamos de aprender. Eso está en el 25 del
del capítulo 11 de Romanos. Vamos a leerlo. Se llama la restauración de Israel, y aquí todavía vas a quedar más tranquilo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel de endurecimiento en parte hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Entraron los gentiles y luego todo Israel, ¿qué? Será salva. Sigue leyendo, por favor. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Oigan bien. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, Oiga. de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Te deja aún esto más tranquilo. ¿Quién dice amén? Amén. Pues Dios todo lo hace perfecto. Lo que tú no entiendes, Dios lo sabe. Pues vemos nosotros que dice el Señor que fueron rebeldes los hijos y fueron llamados y le provocaron a celos para que los gentiles fueran introducidos también en la rama como olivos silvestres. Ya no son silvestres, sino olivos sanos. Pero que dice el Señor que después que todo ese remanente y todo ese olivo silvestre se convierte en olivo sano, también los que estaban en rebeldía van a ser sanados y van a ser salvos. Esto que está aquí, dice, queda el resumen completo y te deja más tranquilo de cómo te tienes que mover delante de Dios, si no es una posición de sumisión, de entrega y de obediencia, porque las cosas de Dios son tan grandes como Él, ¿sí o no? Y muchas no se pueden comprender. Miren lo que dice aquí en el 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él, para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. O sea, que todo lo creado fue hecho por Él y para Él, y que nosotros tenemos una posición. ¿Y cuál es esa posición? A ver, lo acabo de decir. Sumiso y obedecer. ¿Por qué? Porque no hay nada que esté en el universo que Dios no haya creado. Y así como vamos viendo nosotros que el que llegó de último le pagan igual que el que llegó de primero, que el olivo silvestre va a pasar al olivo sano y que Dios todo lo planeó perfecto y que después va a haber una sanidad en su remanente. Entonces, ¿cuál es mi posición? No indagar, no preguntar, sino aprender lo que Dios me va enseñando, ¿sí o no? Tranquilamente, y obedecer a lo que Él me diga. ¿Por qué? Porque Dios es el que sabe todo. Pues la gente que quiere avanzar más y más se va a derrotar sola, porque Dios tiene un proceso para cada quien y le va dando una medida de sabiduría, de conocimiento. Eso lo hace Dios y Dios es perfecto. Por eso mi tarea es orar. ¿Cuál es mi tarea? Obedecer. ¿Cuál es mi tarea? Vamos a hablar. Mi tarea es humillarme, leer la Biblia, obedecer lo que dice Dios en los mandamientos, porque le dijo a Moisés que ese pueblo que él había sacado o sea, que él lo había tomado a él para sacarlo de Egipto, iba a pecar cuando lo introdujera en la tierra que había escogido, que fluye leche y miel. Óyeme, como que si tú lo piensas, tú, y entonces, ¿sí o no? Pero ese es Dios.
Y Él es perfecto. Yo no podría entender eso, pero Dios sí lo sabe. Entonces yo me quedo tranquila. ¿Por qué? Porque si me pongo a reclamar, me pongo en una posición equivocada. O si me retrato o quiero avanzar más, voy a desagradar a Dios. Mejor me quedo en paz. Pues cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés tuvo un diálogo con él, pero entendió que lo que le tocaba era hacer lo que decía Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Hoy Dios te está invitando a que tengas esa misma posición. Él sabe todas las cosas. Vamos a leer Mateo 13 en el versículo. Mateo 13, 10 al 16. Despacito porque aquí está también otro misterio. Tranquilo, obedece, calma, no te apresures. Dios es perfecto. Mateo 13, ¿qué? Mateo 13, del 10 al 16. Del 10. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumplen en ello la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente,